Y ahora, el tercero es el impuesto corporativo dual. Sobre el impuesto corporativo dual y los ingresos financieros, seré breve. No es tan difícil, así que también salió Uber como ejemplo. Si ves Uber, el impuesto corporativo era menos 5.7 mil millones de dólares, lo que significa que no pagaron impuestos. Si fuera positivo, significaría que sí pagaron, y esto se convierte en una especie de concepto de reembolso. Eso es lo que significa. Voy a revisar esa parte. La razón por la que esto es importante es porque, debido al efecto del impuesto corporativo, en realidad la ganancia por acción en 2024 aumenta enormemente. Eso fue lo que pasó. Y luego, Viendo eso, en 2025 la ganancia neta es de 2.86 dólares, pero el utilidad por acción sale con una caída del 37%. Entonces, cuando la gente común ve eso, piensa que no es bueno, que el negocio no va bien y lo dejan pasar. Ahí es donde no pueden captar la oportunidad de inversión. Pero si lo ves en realidad, si no hubiera habido impuesto corporativo, entonces ¿cuánto habría dado? Habría dado aproximadamente unos 4 mil millones de dólares más o menos a ese nivel. No puedo calcularlo exactamente ahora, pero quiero mostrarles que ustedes también pueden hacerlo con aritmética simple. Si no hubiera habido impuesto corporativo, si le quitas el 57 queda 40, si es 40 y antes era 18, entonces la ganancia neta es un poco más del doble. Entonces, ¿cuánto habría sido la ganancia por acción? Sería un poco más del doble que antes, así es como se calcula. Solo tienes que buscar el número de acciones y dividir, así de sencillo. yo más o menos, Entonces, probablemente eran como 1.8 dólares más o menos. 2 dólares, vamos a dejarlo en 2 dólares simplemente. 2 dólares. entonces $2 y Ahora, si ahora son 2.86 dólares, eso es un aumento del 40%, ¿verdad? Si quitamos el impuesto corporativo, entonces aumentamos un 40%. El concepto de que aumenta mucho y el hecho de que aumentó un 37% se sienten diferente, ¿verdad? por eso, Por eso les digo la razón por la que debemos estudiar. Hay personas que ven esto y lo pasan por alto, y otras que ven esto y piensan, oh, esto no es una disminución, aumentó, el siguiente año también aumenta, entonces son 2 años seguidos de aumento. Pero hay quienes piensan que primero disminuyó y luego aumentó, se está recuperando. Son diferentes formas de verlo. Por eso, esas partes se pueden encontrar en este tipo de cosas. Así que busqué y encontré algunas partes relacionadas con el texto. Entonces, si ves aquí, aparece como diferido, que significa que se ha pospuesto. Diferido significa que no se paga ahora, sino que se pospone para la próxima vez. Así que significa que se ha aplazado. ¿Y por qué ocurre esto? Sucede porque la ganancia contable y la ganancia al declarar impuestos son diferentes. Así que, para explicarlo fácilmente, es algo así. Si tengo pérdidas acumuladas, entonces no pago el impuesto corporativo. Si sigo teniendo pérdidas, después de eso, si tengo esta pérdida, la configuro como una provisión para pérdidas por valoración. Más tarde, si ya establecí la provisión para pérdidas por valoración y la empresa empieza a ganar dinero, entonces este gasto de provisión para pérdidas por valoración es como un dinero que he ido ahorrando para compensar las pérdidas después, como si fuera un ahorro para cubrirlas más adelante. Pero de repente le viene la empresa, empieza a generar ganancias, empiezan a tener utilidades netas, entonces ya no necesitas esa alcancía que habías guardado antes. Entonces, romper esa alcancía es lo que se llama el impuesto corporativo diferido. Entonces, cuando los ingresos futuros se vuelven seguros, lo que se hace en ese momento es reconocerlo como un activo por impuesto corporativo diferido. provisión para evaluación hace un momento. Lo que estoy diciendo es que se rompe esa regla común que mencioné antes y se elimina la provisión para evaluación. Y al final, ¿dónde se refleja? Simplemente se cambia a negativo en el estado de resultados, en el impuesto sobre la renta corporativa de la segunda línea se cambia a negativo y esa cantidad. Ahora se reembolsa. Ese es el concepto del impuesto sobre la renta corporativa de la segunda línea, que se maneja como un tipo de reembolso. Pero lo importante es que es una ganancia contable, no es que realmente entre dinero en efectivo. Es decir, lo que se había acumulado como provisión se registra como negativo. Así que en los libros parece que hay muchas ganancias, pero no significa que haya flujo de efectivo entrando. Así que eso es algo a lo que deben prestar atención. Y eso se muestra en el estado de flujo de efectivo. Lo siguiente importante es esto, solo recuerden esto. El efecto del impuesto diferido sobre la renta generalmente es único, porque se han producido pérdidas acumuladas o cosas así, o a veces también hay casos como estos. También hay casos en los que se recibe algún beneficio del gobierno y se reembolsa el impuesto. No es algo que se reciba cada año, así que lo más razonable es pensar que casi no ocurrirá el año siguiente. Por eso, hace rato, En el caso de Uber, aunque hubo muchos gastos abajo, lo más razonable es pensar que no ocurrirán el año siguiente. Cuando eso desaparece, esto disminuye, por lo que también se entiende que esa utilidad por acción disminuya.
Por eso, de hecho, este utilidad por acción elimina esas partes que ya no están al principio. Al quitar estos elementos únicos, Esto. a quitar eso le llamamos indicador non, principios de contabilidad, generalmente aceptados, principios de contabilidad, generalmente aceptados. El utilidad por acción incluye todo eso, pero el non, principios de contabilidad generalmente aceptados, es cuando le quitas esos elementos únicos. Entonces es non, principios de contabilidad, generalmente aceptados. El utilidad por acción aquí probablemente no se registró como 4 o 5, se registró bajo. Por eso en ese momento se necesita el non, principios de contabilidad, generalmente aceptados. Por eso, el efecto del impuesto diferido es temporal, así que es correcto pensar que no ocurrirá la próxima vez. Dormir o soñar, lo importante es empezar. Deja la avaricia, crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue la oscuridad. Retírate con acciones estadounidenses. Como es fácil, también pasaré por alto las ganancias y pérdidas financieras y las ganancias y pérdidas por intereses. Esto ocurre debido a las ganancias y pérdidas financieras y las ganancias y pérdidas por intereses. Entonces, si ves las ganancias operativas, en el caso de Monday.com, es un caso donde se generaron muchas ganancias por intereses, y en el caso de Bluefield, es un caso donde se generaron muchos gastos financieros. Por eso, si ves, la utilidad operativa es de 21 millones de dólares, pero la utilidad neta fue de 32 millones de dólares. Entre esos les mencioné que hay tres cosas. Hasta ahora les expliqué esto y ahora les estoy explicando esto. El costo financiero es prácticamente el gasto por intereses, pero aquí tiene un signo negativo al frente, ¿verdad? Que tenga un signo negativo significa que hubo ingresos financieros. Así que en este caso hubo ingresos financieros de unos 5 o 6 millones de dólares, lo que generó la utilidad neta. Entonces, para que haya una ganancia o pérdida financiera, siempre hay que ver el balance general. El estado de resultados, como les mostré en el gráfico, surge como resultado del balance general consolidado. Es como que la gallina pone el huevo, simplemente esto es la gallina y esto es el huevo. No tiene sentido tratar de predecir qué pasará con esto sin mirar primero aquello. Así que cuando lo revisé vi que de los 1.600 millones de dólares en activos totales, casi 1.500 millones estaban en efectivo. Aquí la mayoría son inversiones a corto plazo, bonos de menos de un año y cosas así. Aquí aparece el interés generado, así que parece que Monday.com seguirá generando esto en el futuro. Si el beneficio operativo se vuelve positivo, la ganancia neta podría mejorar aún más rápido. Además, esta empresa tiene un modelo de negocio increíble que le permite ganar dinero sin necesidad de invertir en activos tangibles ni nada por el estilo. Por eso, si el beneficio operativo se vuelve positivo, será una empresa bastante atractiva y con ese efectivo podrá hacer fusiones y adquisiciones u otras cosas. Así es como lo puedo juzgar. En el caso de Brookfield, es lo contrario. La utilidad operativa fue de nada menos que 2.200 millones de dólares. ¡Wow! Estos activos, pero las ganancias son de menos 600 millones. Hay dos razones principales. Una es que las ganancias y pérdidas por tipo de cambio en inglés son muy negativas. Esto, como mencioné antes, es un tema que deben revisar los accionistas mayoritarios. Tómenlo como tarea y revísenlo. La segunda razón es que los costos financieros ascendieron a la impresionante cantidad de 1.000 millones de dólares. Entonces, si este gasto sigue saliendo, no hay más remedio que reducir las ganancias. ¿Cómo podríamos prever si seguirá saliendo o no? En esos casos es cuando les digo que deben revisar el balance general. Entonces, al revisar, vemos que en los pasivos hay una deuda de 12.000 millones de dólares. Ese monto de 12.000 millones de dólares es el que genera el gasto por intereses. Si te preguntas a qué tasa de interés corresponde, todo eso aparece en los informes electrónicos. Ahí puedes ver las notas, las tasas de interés, los plazos, todo está detallado. Si haces el cálculo, parece que sale aproximadamente entre un 7 y 8%. Hay deudas baratas y otras caras, pero creo que ese porcentaje es el resultado del promedio ponderado. De todos modos, si existe esta deuda y ves que no disminuye cada trimestre o incluso aumenta, lo razonable es pensar que este año tampoco va a reducirse. En cambio, si las tasas de interés bajan, existe la posibilidad de que la deuda disminuya un poco. Si bajan las tasas, las empresas con mucha deuda pueden verse favorecidas. En el caso de Bluefield, es una empresa que, debido a que seguirá teniendo costos financieros, no tiene más opción que reducir su posición. Entonces, para resumir, las empresas que generan ingresos por intereses suelen tener muchos activos líquidos y activos de inversión a corto plazo en su balance, y su proporción también es bastante alta. Por eso, seguirán generando ingresos por intereses de manera constante. En cambio, las empresas que incurren en gastos por intereses tienen una proporción muy baja de activos líquidos y activos de inversión a corto plazo, y no cuentan con mucho capital disponible. Si ves el pasivo, aparecerá como un caso en el que la proporción de préstamos es muy alta. Por eso lo marqué en rojo para resumirlo. Aquí
Los ingresos y gastos por intereses, siempre y cuando la estructura de los activos no cambie drásticamente, se generarán de manera constante cada año en proporción a la variación de esos activos. Por lo tanto, deben prever las ganancias y pérdidas de esa manera. Así se los puedo resumir. Así que si ven Monday.com, el margen de utilidad operativa es de menos 2.1, pero el margen de utilidad neta, que está en verde arriba, es más alto. Durante un tiempo es probable que esta empresa siga teniendo un margen de utilidad neta más alto que el margen de utilidad operativa. Mientras esta empresa no utilice ese efectivo para fusiones y adquisiciones, lo correcto sería interpretar los resultados que aparecen como una forma de consideración. Así que creo que pueden verlo de esta manera. Por último, solo voy a mostrarles cómo ir a la divulgación electrónica en nuestro sitio y con eso concluiré, porque se está haciendo muy largo. Siempre planeo terminar temprano, pero no lo logro. Vemos primero Uber. Si hacen clic en Uber, si ven aquí en Uber, aquí dice ir directamente a la divulgación electrónica, ¿verdad? Aquí está, ir directamente a la divulgación electrónica. No muchos sitios ofrecen este enlace. Probablemente no sea fácil encontrar eso. Casi nadie lo presiona, pero si haces clic aquí en ir directamente a la divulgación electrónica, te lleva directamente a la divulgación electrónica de Uber. Así que no necesitas ir a EDGAR y buscar el nombre de la empresa ni nada de eso. Aquí puedes ver todas las divulgaciones recientes, y si quieres ver los informes trimestrales, solo tienes que hacer clic aquí y ver el 10Q. Si haces clic en ver todo aquí, te aparecen todos. El 10Q, el 10K, todo aparece aquí. Si quieres usar los datos anuales, tienes que hacer clic en el 10K, y si necesitas ver los datos trimestrales, entonces haz clic en el 10Q. Entonces, si entras haciendo clic en los datos de archivo y luego en el 10Q aparece esta parte que bloqueé antes, pero es muy difícil de entender, ¿verdad? Si haces clic en la sección de la izquierda, te aparecerá así. Esto te lleva directamente al estado de resultados y cosas como notas, ingresos, impuestos, puedes ir directamente a ellas de esta manera. Puedes ir y buscar un poco más, pero si haces clic en la sección aquí, puedes buscar esto y hacerlo. Si quieres buscar una palabra específica, presiona Control F y, por ejemplo, si quieres ver impuestos, solo te mostrará las partes donde se refleja impuestos. Entonces, Así puedes encontrar las partes que cambiaron en los impuestos como te mostré antes. Así que creo que puedes aprovechar esto. La próxima vez, si tengo tiempo, les explicaré cómo encontrar algo usando Edgar. Antes de eso, creo que sería una buena sección buscar y analizar esas grandes empresas de las que habló el director, empresas que podrían verse afectadas por inversiones. También prepararé eso. La clase de hoy termina aquí. Muy bien, tengo muchas expectativas. En el caso del ejemplo que tratamos al final, parece que da un solo mensaje. Normalmente escuchamos muchos consejos de invertir en empresas con estados financieros saludables, pero esto no se siente muy realista. No entendemos realmente por qué personas como Warren Buffett siempre le dan tanta importancia al balance general y por qué prefieren empresas con poca deuda y mucho capital propio. Simplemente pensamos, ¿de verdad va a quebrar la empresa? Y lo tomamos a la ligera. Pero en realidad no buscamos empresas saludables solo porque puedan quebrar, sino porque esto también está relacionado con sus resultados financieros, ¿verdad? Si una empresa tiene muchas deudas, al final los costos aumentan y es difícil generar una ganancia neta saludable. Creo que hoy pudimos confirmar esto. Así que, al analizar empresas en el futuro, fue una buena oportunidad para recordar que aquellas con una alta proporción de deuda tienen una mayor probabilidad de que su ganancia neta disminuya. Y era el impuesto corporativo de 2 años que mencionaste antes, eso es. lo que yo mencioné, Creo que sería bueno terminar compartiendo algunos episodios interesantes. pero la empresa... A veces cuando analizamos hay partes que pueden ser un poco confusas, porque el estado de resultados que emite la empresa tiene una gran diferencia con el registro de gastos que normalmente hacemos las personas comunes. Cuando llevamos nuestro registro de gastos, lo hacemos en base a efectivo. Por eso, cuando recibimos dinero, lo registramos como ingreso y cuando gastamos dinero, lo anotamos inmediatamente como gasto. Pero esto, que normalmente llamamos contabilidad de efectivo en términos técnicos, es lo que usamos en casa. Pero cuando empezamos a estudiar acciones estadounidenses, esto es diferente, porque ahí se usa la contabilidad de acumulación. Por eso no se registra el gasto de una sola vez, sino que se divide y se registra después de manera diferida y cosas así. Entonces, les cuento una anécdota.
Hace tiempo, en el día de la reunión general, nos mudamos a un hotel nuevo, así fue como pasó. Estaba revisando los estados financieros y el informe de mejoras de ganancias, organizando todo, y encontré algo interesante. Justo antes de que yo empezara a trabajar, había un gerente general alemán. Pero ese amigo, cuando los resultados mejoraron, recibió un bono bastante generoso y se fue. Se fue después de recibir decenas de millones de wones, antes de que yo tomara el relevo. Pero ahora que veo los estados financieros, hay algo que no cuadra. Se gastó mucho efectivo, pero no lo incluyó en su propia hoja de balance de Tonic y me lo dejó a mí para el siguiente año fiscal. O sea, no lo registró. Se gastó una gran cantidad de dinero, pero solo salió el efectivo y en realidad no lo contabilizó como gasto. Así es, eso puede pasar. Por eso parece que el ingreso neto es muy alto, pero en mi caso básicamente me dejaron con una bomba. Apenas entré, fue una situación tremenda. Como tuve que asumir un gasto enorme, no tuve más remedio que hablar con el dueño. Así que hablé con Owning Company y logré que ese gasto se le asignara a esa persona, lo reorganizamos y al final el bono de esa persona fue reducido. Por haber tomado esas medidas, me acuerdo mucho de ese momento. ¿Por eso dices que invertir en acciones es difícil? Como vimos, a veces lo más importante es la utilidad operativa, otras veces la utilidad neta es más importante y otras veces, aunque veamos ambas, el flujo de efectivo resulta ser lo más relevante. Por eso, llegué a la conclusión de que es muy importante considerar las tres cosas. Por eso nosotros... Ahora, la razón por la que analizamos todo eso en indicadores y les mostramos el Smart Score lo más posible es porque ahí evaluamos la capacidad de generación de efectivo, la estabilidad y los puntos que yo considero importantes, los cuales convertimos en 22 indicadores para calificarlos y darles una puntuación. De hecho, ver eso es lo mismo que decir que ya terminaste el análisis financiero. Yo, de hecho, casi no veo los estados financieros, ¿verdad? Entonces, ¿no es esto algo especial? A menos que vaya a buscar las notas, no las reviso, porque sé exactamente cómo hice el Smart Score, así que cuando veo esa puntuación, sé perfectamente cómo se reflejó en los estados financieros. Por eso, para mí, con eso ya termino todo. Después mencionaste algo muy importante ahora, y de hecho la siguiente clase trata sobre ese tema. Las empresas también tienen casos así. En coreano se llama contabilidad de caja y contabilidad de devengo. Se habla de eso ahora. En la contabilidad de devengo a veces no es ganancia, pero la ponen como si fuera, o si la ganancia es baja, la posponen, y ocurren casos así. Como quieren pagar menos impuestos, reducen las ganancias o surgen situaciones como los incentivos, pero el estado de flujo de efectivo detecta todo eso. El estado de flujo de efectivo simplemente registra cuando sale el dinero y cuando entra, así que es un indicador complementario. La próxima vez vamos a empezar directamente con el estado de flujo de efectivo, ya que terminamos de preparar todo. Justo hoy nos lo mencionaste. Ah, sí, es cierto. El estado de flujo de efectivo permite que las empresas puedan ver ese problema y analizar las inversiones, así que, como ya tengo preparada la clase, la próxima vez vamos a tratar el estado de flujo de efectivo. Está bien. Justo ahora es un momento en el que estoy muy interesado en el estado de flujo de efectivo. Hubo una vez una empresa que tuvo que detener sus inversiones porque su estado de flujo de efectivo estaba completamente arruinado. Se llama supermicrocomputadora. Creo que podremos verla la próxima vez cuando aprendamos sobre el estado de flujo de efectivo, supermicrocomputadora. Creo que también podremos analizar si vale la pena invertir de nuevo. Como mencionaste al principio de hoy, la dificultad fue un poco alta, fue un nivel de dificultad bastante alto, pero el ejemplo fue muy familiar porque apareció Uber. Además, aprendimos directamente por qué necesitamos entender esta parte. Así que, en realidad, en lugar de analizar todo esto, creo que sería bueno estar satisfechos con solo entender esta historia. De hecho, hoy también fue una clase interesante, gracias por tu esfuerzo. Ya estoy esperando con ansias la clase de la próxima semana, y lo que me emociona aún más es la transmisión en vivo que tendremos juntos el 3 de julio. Me prepararé bien. He seleccionado cuidadosamente 5 acciones de manera segura y les pido que no solo las analicen favorablemente según mi selección, sino que por favor hagan una evaluación objetiva y crítica de estas 5 acciones. Sí, entendido, sí. Entonces nos vemos la próxima vez. Que tengan un buen fin de semana. Sí, usted también que tenga un buen fin de semana, director. Gracias, sí. Gracias. Subtítulos en coreano por Han Hyo-yu.